Vamos a empezar, hermanos, nuestro estudio de 12 mujeres. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de Ana, ¿no? Esta segunda parte de Ana, ¿no? Simplemente para recordar así rápido lo que vimos la semana pasada, vimos que Ana es la madre de aquel profeta y sacerdote y juez muy famoso, conocido como Samuel, ¿no? Samuel, que fue el primer hombre que abrió aquel legado de reyes, ¿no? Que fue el primer hombre que bendijo a los hombres para que fueran reyes aquí en Israel, ¿no? Y Ana, madre de Samuel, pues fue una persona que influenció mucho la vida de Samuel, ¿no? Pero obviamente Ana tuvo problemas como todos en la vida. Ana estaba casado con Elcanán, ¿no? ¿Recuerdan? A su esposo Elcana, pero él tenía otra mujer, ¿no? Y esa mujer la Biblia la describe como la rival, ¿no es cierto? ¿Por qué la rival? Porque molestaba mucho a Ana, ¿no? ¿Cuál era el motivo de la molestia? Pues que Ana no podía tener hijos, ¿no? Veíamos que de alguna manera se parecía la vida de Ana con la de Sara, ¿no es cierto? Que eran estériles las dos y las dos tenían rivales y esas rivales las molestaban. Bueno, ese era el caso de Ana. Ana tenía una rival que siempre la molestaba cada año que se la encontraba o siempre que la veía, siempre la molestaba diciéndole que ella no podía tener hijos, ¿no? Exacto, se llama Penina. Y que su esposo Elcana, pues estaba de cierta manera, favorecida con ella porque tenía hijos de ella, ¿no? Pero ¿cuál era la realidad? La realidad era que Elcana amaba a Ana, no amaba a Penina, sino que realmente amaba a Ana, y eso era lo que Penina hacía que tuviera coraje, ¿no? Y obviamente pues la molestara mucho, pero ese fue el dolor, ese fue el sufrimiento de Ana, a tal grado que Ana misma oraba al Señor para que pudiera tener hijos, ¿no? Ana le ofreció su hijo a Dios, le dijo que le iba a entregar a su hijo si ella, tenía la bendición de poder concebir un hijo, Ana se lo iba a dar, ¿no? Y realmente, hermanos, Ana llegó a tener una cualidad muy grande, hermanos, y esa cualidad, hermanos, vemos que se ve reflejado en aquel sello de influencia materna. Eso es lo que aprendemos de Ana, una mujer virtuosa en la maternidad, ¿no es cierto? Aunque Samuel dejó, y ahorita lo vamos a ver, dejó su casa en muy temprana edad, aún así ese poco tiempo que estuvo Ana con él pudo criarlo como Dios había mandado, y realmente Ana como esposa y como madre fue muy piadosa, ¿no? A tal grado que vemos en las Escrituras que ella realmente era una hija verdadera de Dios, era una buena esposa, era una buena madre, ¿no? Y ahí es donde nos quedamos, hermanos, ya que nosotros vamos a ver 3 puntos importantes que Ana amaba mucho en su vida. ¿Y cuáles estos 3 puntos, hermanos? La hacían una gran esposa y una gran mujer. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Estos 3 puntos importantes y 3 puntos que amaba Ana en su vida, ¿ok? Y el primer punto, hermanos, que vamos a ver el día de hoy es el amor por su marido. El amor por su marido. Ana, para que fuera una gran esposa, una esposa ejemplar que nos muestra las Escrituras, una esposa piadosa, en primer lugar ella tenía que amar a su marido. Y eso era una realidad. Ana amaba a su marido. Observamos, hermanos, que realmente ella tenía un amor profundo por Elcana. Ella lo amaba mucho. Y su esposo, ni que se diga, su esposo también la amaba. Era un amor correspondido por parte de los dos. Vean lo que dice 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4 al 5. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4 dice: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer
a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Escucha versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Alcana y su familia cada año iban al templo. Recuerdan que eso lo vimos también la semana pasada, que ellos iban al templo, iban y sacrificaban sus ofrendas al Señor. Bueno, en esas ofrendas, en esos sacrificios, ellos no quemaban todo, ya que el Señor así había instituido en ciertas fiestas, en ciertos sacrificios. Tú no tenías que quemar todo tu sacrificio, solamente ciertas partes. Y las otras partes te las tenías que comer, las tenías que compartir con tu familia. Bueno, por esa razón el Cana aquí empieza a repartir, dice ahí el versículo 4, ¿no es cierto? Cuando llegaba el día en que Alcana ofrecía sacrificio, daba a Panina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. O sea, Alcana le daba esa parte del sacrificio a cada uno de su familia porque Dios así había instituido, que se tenían que comer esa parte del sacrificio, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Vemos que Alcana tenía un favoritismo por Ana, ¿no es cierto? Ya que dice ahí el versículo 5, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, ¿no es cierto? Entonces, Alcana repartió los sacrificios o parte del sacrificio a toda su familia, a sus hijos, a su mujer Penina, ¿no? Pero lo que hizo con Ana, hermanos, es algo, por así decirlo, extraordinario. ¿Por qué? Porque repartir una porción de ese sacrificio a alguien era un honor. Era un honor. Pero el Cana le reparte más a Ana. Entonces, el honor era aún más visible para la gente que estaba ahí, ¿no es cierto? Entonces, realmente Alcana amaba a Ana, porque le dijo, esta parte es especial, esta es escogida para ti. Aunque no tengas hijos, no importa, esto es para ti, ¿no es cierto? Era un regalo especial. Sí, por así decirlo, era un honor para ella. Era un honor público que ella recibiera una porción especial de parte de Elcana, ¿no? Y por lo que contamos, hermanos, por lo que vemos en la historia, parece que Ana era el primer matrimonio de Elcana, ya que Ana se menciona por primera vez en el versículo 2. Primero mencionan a Ana y después mencionan a Penina. Sí. Entonces, eso nos hace entender que probablemente Ana era la primera esposa. Por eso la amaba tanto, ¿no? Y aparentemente, hermanos, Elcana se casó después con Panina, pues debido a la esterilidad de que tenía Ana. Es por eso que probablemente Elcana se casó con Panina. Si ustedes recuerdan, hermanos, en esa cultura era importantísimo tener hijos. Era muy importante tener hijos. Era importante que el hombre mantuviera su herencia, que mantuviera su familia, ya que sus tierras le iban a pertenecer a sus hijos y su descendencia y su apellido tenía que pasar por generaciones, ¿no? Bueno, esa fue la misma razón, si recuerdan, por qué Abraham accedió a acostarse y tener hijos con Agar, ¿no es cierto? Porque es importante la herencia para ellos. Entonces, probablemente por eso Elcana decidió casarse con Penina, ¿no? Pero hermanos, Elcana obviamente amaba realmente a Ana. Le tenía un amor muy sincero. ¿Y sabes algo, hermanos? Su amor era recíproco. Él la amaba y ella lo amaba. Vean lo que dice ahí mismo, versículo 8, más abajo. Versículo 8, primera de Samuel 1, 8, más abajo, dice versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Hermanos, estas fueron palabras de amor. Recuerda, Ana llegó al templo dolida, llorando, porque Penina se había burlado de ella, la había molestado, le había dicho que no tenía hijos. Entonces, eso era lo que a ella le afectaba. Y llegó al templo abrumada, dolida, porque ella no podía tener hijos.
Obviamente su esposo la ve y se conmueve y le dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Recuerdan, Ana no lloraba y no comía por la gran aflicción que ella tenía. Y le pregunta, ¿por qué tu corazón está afligido? Y al final le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Este es un amor genuino, hermanos. Es un cariño de preocupación por su esposa. Dice versículo 9, vean más abajito, versículo 9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Vean, hermanos, el amor de Ana por su marido es la clave principal. Es la clave principal para tener una profunda influencia como madre. Ella estaba triste, ella estaba desolada, su marido se acerca, la consuela, ¿y qué pasa? Ella recibe el consuelo y se levanta, come y bebe. ¿No es cierto? Porque realmente ahí había un amor, hermanos. Y esto es importante para los hermanos que están casados o que tienen una esposa, aunque no sea inconversa. Esto es importante. El amor hacia tu cónyuge, el amor hacia tu pareja. Serle fiel, serle incondicional a tu pareja, ayudarle en esos peores momentos que está viviendo, apoyarlo, que siente el cariño, que siente el amor. Porque el amor, hermanos, de pareja, el amor de cónyuge es una clave principal para que tú seas una buena influencia tanto como padre como madre. ¿Y sabes algo, hermanos? La más importante característica en el caso de Ana como madre piadosa no es la relación con los hijos, sino la característica importante para ser una madre piadosa es su amor por su marido. Eso es lo importante, ¿no es cierto? El amor entre el marido y la mujer es la clave para toda familia próspera. Esa es la clave, hermanos. Un ambiente saludable, un ambiente familiar bueno, no solamente está rodeado con las circunstancias de los hijos, ¿no? Sino que el ambiente familiar saludable, hermanos, se construye bajo el amor de los padres, bajo el amor de los cónyuges. Y eso se transmite a los hijos. Hoy en día es al revés, ¿no es cierto? Hoy en día, por desgracia, en el mundo, ¿qué dicen las parejas? Yo estoy contigo por mis hijos. Y no es así, hermanos. No es así. ¿Tú quieres tener una familia sólida? ¿Una familia en Dios? ¿Una familia que sea ejemplar? Hay que seguir el ejemplo de Ana y de Elcana. El cónyuge se tiene que amar el uno al otro, porque esa es la base sólida de todo matrimonio. La familia bien constituida tiene el matrimonio en el centro. Esa es la base de todo matrimonio. La base del matrimonio no gira alrededor de los hijos, porque los hijos crecen y se van, ¿no es cierto? Lo importante, hermanos, es el matrimonio. Es la pareja, el hombre y la mujer, amándose, entregándose fielmente el uno al otro. Además, hermanos, todos los padres necesitan prestar atención a estas lecciones que nos da Ana, a estas lecciones que nos da Elcana, porque principalmente los padres que tienen hijos jóvenes en sus casas, porque lo que los padres comunican a sus hijos a través de esa relación matrimonial va a permanecer por siempre en sus vidas. En otras palabras, así como tus hijos te vean actuar, es como ellos van a actuar cuando sean grandes. Ellos miran al padre, ellos miran a la madre, ellos ven cómo se tratan entre sí, cómo se aman. Ellos ven también cómo se odian. Ellos aprenden, hermanos, de todos esos fundamentos que da la pareja como padre y como madre. Ellos ven el amor, ¿no es cierto? Ellos ven el altruismo que hacen. Ellos ven las virtudes. Ellos ven el pecado también. Ellos ven también el perdón. Ellos ven también la comprensión. Todo lo que los padres enseñan en su casa, sea correcto o sea equivocado, hermanos, quedará plantado profundamente dentro del corazón de sus hijos.
Por eso es importante, hermanos, seguir el ejemplo de Ana. Que sea una madre que ame a su esposo y así como el Cana, que ame a su esposa. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos. Ese es el énfasis de la centralidad del matrimonio. El amor entre la esposa y el esposo. Porque ese es el fundamento. Ese es el fundamento. Es el vínculo del matrimonio. Sí, claro, el amor tiene que ser ese vínculo que una al matrimonio. El amor tiene que ser aquello que une a las parejas para que las familias puedan ser unas familias virtuosas, ¿no es cierto? Bueno, ese era el caso de Elcana y de Ana. Con todos sus problemas domésticos que tenían ellos dos, un matrimonio al final era sano. Al final era un matrimonio que realmente aquí había verdadero amor. Realmente aquí había un amor puro, un amor permanente. Ellos se amaban el uno al otro. Y de hecho, hermanos, si somos razonables y somos coherentes, el amor de Ana y de Elcana no se basaba en sus hijos, porque no tenían hijos. Pero aún así ellos se amaban, ¿se dan cuenta? O sea, la base del verdadero matrimonio no son los hijos. La base del verdadero matrimonio es el compromiso que tú tienes para con tu cónyuge. Es el compromiso y el amor que tú tienes para con tu pareja. Porque realmente en Elcana y en Ana su incapacidad para tener hijos, pues era una herida abierta, porque no podían tener hijos. Pero también era una experiencia que como resultado podemos ver que ellos fomentaron del uno hacia el otro un amor puro, un amor verdadero. Ellos se amaban, hermanos. Ana amaba a su esposo. Pues sí, porque si no Elcana se hubiera ido con Penina. Ajá, sí. Si el fundamento del amor fueran los hijos, pues Elcana hubiera amado más a Penina y no fue el caso. Lo mismo con Abraham. Lo mismo con Abraham, exactamente. Ellos se amaban verdaderamente. Sí, es cierto, tenían un ambiente hogareño difícil probablemente, Sí. pero aún así con esas dificultades ellos se amaban, ¿no? Y al final eran una familia normal, como todos tenemos problemas. Los cónyuges tienen problemas, ¿no es cierto? Pero Ana y Elcana, sin duda alguna, se amaban profundamente. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es, ¿cuál es la fuente de ese amor? ¿Ustedes saben? El amor a Dios. Exacto. Porque ella me llama mucho la atención. Aquí cuando le dice Elcana, que no te son más, ¿cómo dice? De 10 hijos. Que no te soy yo suficiente más que 10 hijos. Ella ya había terminado su oración, entonces come y bebe, y ya cuando acaba de comer y eso, cuando le dice al Señor, cuando le dice Elí, el sacerdote, le dice, ya acababa, bueno, ya había terminado de rezar, le había contado su aflicción, y dice, pues ándale, levántate y vete en paz, que el Señor te oiga. De verdad que se fue tranquila, ya no volvió a pedir nada, y con su esposo feliz, ¿sí? No volvió a reclamar. Sí. Y fueron a orar. Sí. A dar gracias. Sí. Eso fue lo que hicieron. Sí. Pero esa es la realidad. La fuente verdadera del amor de Ana y de Elcana era su amor y era su devoción por Dios. Sí. Ahí estaba fundamentado su amor verdadero de ellos dos. La fe tan grande que tenía. Su amor por Dios. La fe es una cosa, el amor es otra cosa. Ellos amaban a Dios. Y gracias a que amaban a Dios, se amaban entre ellos mismos. Había un amor verdadero entre ellos dos. Porque ellos adoraban a Dios de manera conjunta, ¿se acuerdan? Y ellos lo hacían con regularidad. ¿Qué dice ahí el versículo 3? Ahí mismo el versículo 3 dice, y todos los años aquel varón, o sea, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Dios, a Jehová, de los ejércitos en Silo, ¿no? Ellos subían ahí, dice, cada año, ¿no es cierto? Cada año.
Pero esa palabra, hermanos, de cada año no significa que iban una vez al templo, no, sino que significa que ellos constantemente iban, como israelitas verdaderos, iban al templo y adoraban a su Dios, ¿no? Y es más, hermanos, a todos los israelitas hombres se les exigía que asistieran a las fiestas en el templo, no solamente una vez al año, ¿no? Sino que fueran hasta 3 veces al año. Eso se les exigía a todos los hombres, por lo menos 3 veces al año, de acuerdo a Deuteronomio 16. Entonces, ellos no solamente iban una vez al año, ellos iban más de 3 veces, al año a adorar al Señor, ¿no? Y aquí muy probablemente, hermanos, Elcana llevaba a toda su familia a esos viajes para adorar al Señor. Entonces, hermanos, la adoración realmente parece que es el aspecto central en la convivencia entre Ana y Elcana. La adoración a Dios era lo principal para ellos, ¿no? Esa adoración, ese amor, era lo que a ellos les daba la solidez en su amor. Ellos se amaban el uno al otro gracias a que primeramente amaban a Dios. Amar a Dios, hermanos, te da una comprensión de cómo tienes que amar a tu cónyuge, de cómo tienes que amar a tu pareja, a pesar de las adversidades. Ellos tenían problemas, y tenían problemas muy grandes. Pues imagínate, Elcana tener 2 mujeres ahí peleándose, eran problemas. Pero a pesar de esos problemas, ellos se amaban. Ellos decían, sí, tenemos problemas, pero esos problemas en el Señor los solucionamos. Y por eso vamos al templo, y por eso le echamos ganas, y por eso decidimos ir a adorar al Señor, para que el Señor nos dé ese amor profundo los unos a los otros y estemos unidos, estemos juntos. Esto, hermanos, también explica por qué Ana fue tan influyente como madre. Por mucho que amara Ana a Elcana, había un amor profundo tan grande que la motivaba. Había algo más grande, no solamente el amor hacia Elcana, sino que Ana tenía algo más grande. Y esto nos lleva, hermanos, al segundo punto. Ana amaba al cielo. Ana tenía un amor por el cielo. Ana, hermanos, tenía un profundo y un constante amor por Dios sobre el amor que tenía hacia su esposo, ¿no? La pasión espiritual de Ana se veía realmente en el fervor de sus oraciones, hermanos. Ana realmente era una mujer devota que tenía sus ojos puestos en las cosas celestiales, no solamente en las cosas terrenales. Sí, es cierto, Ana tenía un anhelo de tener hijos, ¿no es cierto? Sí. Pero eso no era solamente para autosatisfacción personal. No se trataba de un ego, de un orgullo. Es que Penina tenía y yo no, entonces yo tengo que tener hijos. No, hermanos, no se trataba de eso. Realmente, Ana sí quería tener hijos. Pero si lo vemos objetivamente, era un asunto de sacrificio, más que de satisfacción personal. Porque, hermanos, Ana quería darse a sí misma para cuidar esa vida pequeña. Ana tenía ese anhelo verdadero en su corazón, ¿no? Ella realmente quería un hijo, pero era para cuidarlo, para protegerlo. Quería entregarse a ese hijo. No era algo egoísta, hermano. Como, por ejemplo, siglos atrás, ¿recuerdan a Raquel, la esposa de Jacob? Le dijo Raquel a Jacob, allí en Génesis 3, dame hijos o me muero. Así le dijo Raquel a Jacob. En este caso no fue. Ana nunca dijo esas palabras. La oración de Ana fue muy modesta, muy humilde, por así decirlo, hermanos. Ella nunca rogó por hijos, no. Ella rogó por un hijo nada más, aunque sea uno. Ella pidió a Dios un hijo que no solamente lo pudiera tener para cuidarlo, para criarlo, sino que ese hijo sirviera al Dios de los cielos, ¿no es cierto? Ella dijo, si Dios me favorece con ese hijo, se lo voy a dar, se lo voy a dar.
Entonces, todas esas acciones, hermanos, demostraban que realmente Ana, pues no era algo de ego, no era algo de decir yo quiero un hijo nada más para que ella vea que tengo hijos. No, hermanos. Ella quería tener hijos realmente porque amaba a Dios y quería que su hijo le sirviera a ese Dios que amaba. A pesar de la amargura que ella sufría, a pesar de la angustia que ella tenía, al final su corazón expresaba eso. Su corazón salía verdaderamente lo que había en su interior, y era tener hijos para entregárselo al Dios soberano. Y Ana, hermanos, nunca se convirtió en una mujer quejumbrosa, nunca se convirtió en una mujer regañona, nunca le dijo a Elcana, ahora me tienes que dar hijos, como Raquel a Jacob. Sí, nunca fue así, nunca fue así. En las Escrituras, hermanos, no hay ninguna sugerencia de que alguna vez Ana se haya quejado contra Dios. No. Simplemente vemos que ella le pide un hijo, pero nunca le dice, ¿por qué no me has dado el privilegio de tener hijos? No, no, hermanos. En las Escrituras tampoco vemos que ella importunó a su marido, molestándola a cada rato para que tuvieran hijos. No, 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 no. Nunca se ve como Raquel que hace ver que como si el hombre diera los hijos, ¿no es cierto? Pero no es así. ¿Quién da los hijos, hermanos? No, el Señor. El Señor es el que da los hijos. No, los hijos son una herencia del Señor. Él es el que da los hijos. Vean lo que dice ahí el Salmo 127:3. Salmo 127, versículo 3, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el que da los hijos? ¿El esposo? No. ¿La esposa? No. El que da los hijos es Dios, porque los hijos son la herencia de Jehová, son la herencia del Señor. Hermanos, Ana comprendía esta realidad. Ella comprendía perfectamente esto. Así que, gracias a esa comprensión del Dios verdadero, ella llevó su caso directamente a Dios. Ella llevó su caso directamente al Señor. Ella nunca le reclamó a Elcana, ella nunca le dijo a Elcana, ¿por qué no? Nunca se lo dijo, porque Ana comprendía la realidad de que Dios es el que da a los hijos. Por eso ella fue con Dios, por eso ella fue y pidió. A pesar de esa decepción, a pesar de esa angustia que tenía, Ana se mantenía fiel al Señor. Ana se mantenía fiel a Jehová. La frustración que tenía parece haberla acercado más y más al Señor. Y eso es algo importante, hermanos, que nosotros tenemos que aprender de Ana. Cuando llega la frustración, cuando llegan las cosas que no queremos que lleguen, cuando llegan los problemas, lo primero que hacemos, por desgracia, hermanos, es meternos en nuestro razonamiento y querer arreglar las cosas como nosotros podamos, ¿no es cierto? Aunque las circunstancias nos han mostrado que ya nosotros no podemos hacer nada, siempre estamos ahí como necios, ¿no es cierto? Y tratando de resolver las cosas. Cuando la realidad, hermanos, es que todas las cosas le pertenecen a Jehová. Cuando la realidad es que todas las cosas le pertenecen a nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos que ser como Ana. Tenemos que mirar hacia el cielo y decirle, Señor, tú eres el que me da la entrada y la salida. Tú eres el que me va a dar la solución a este problema, a esta angustia, a esta preocupación, a esta decepción que tengo. Tú ayúdame, Señor. Que mi problema me acerque más a ti en lugar de alejarme más a Dios. Eso es lo que realmente hacía Ana, ¿no es cierto? El problema que tenía Ana era algo que le dolía en su corazón, pero eso no la alejaba del Señor. Al contrario, eso la acercaba más al Señor. Y decía, Señor, yo tengo que ir contigo.
porque yo sé que tú me vas a dar la solución. ¿Y qué hizo? Persistía en oración. Y Ana oraba al Señor, y Ana se entregaba al Señor, porque su mirada estaba puesta ¿en dónde? En el cielo. Ella amaba al cielo, ella amaba verdaderamente a Dios. Ella conocía quién era Dios. Ella conocía perfectamente que Dios podía darle hijos. Por eso oraba al Señor. Y ese es otro punto importante, hermanos. Nuestro conocimiento a Dios. Mientras nosotros más conozcamos a Dios, más vamos a poder acercarnos a Él, más vamos a poder pedirle a Él y más vamos a saber que Él nos puede ayudar en cualquier problema. Pero todo viene ¿de dónde? De un entendimiento de quién es Dios. Ana conocía verdaderamente a Dios. Ana sabía quién era Dios, por ello ella se atrevía a ir con ese Dios. ¿No es cierto? Y esa, hermanos, es una característica, hermosa de Ana. Ella realmente era una mujer muy virtuosa. Es una mujer con la que podemos aprender muchísimo. Ella tenía una fe constante en Dios, ella tenía una fe invariable en Dios. Ella realmente producía fe verdadera para con su Dios, porque conocía a su Dios. Vean lo que dice ahí 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 1, regresando a Samuel, 1 Samuel 1, 12, dice, mientras ella oraba, ¿qué? Largamente delante de Jehová. Vean cómo es su fe, constante e invariable. Ella oraba largamente, dice ahí, delante de Jehová. Ella permanecía delante del Señor. ¿Ella tenía un corazón roto? Sí. ¿Ella tenía problemas? Sí. ¿Ella estaba desesperada? Sí. ¿Ella tenía angustia? Sí. Pero permanecía largamente con el Señor. Probablemente ella oraba horas, y estaba ahí metida, y estaba ahí entregada con el Señor. No que nosotros tenemos un problema y solamente vamos 5 minutos con Dios. No, hermanos. Aquí está un claro ejemplo de orar sin cesar. Dice las Escrituras, ¿no? Orar en todo tiempo, orar sin cesar, dice Pablo. Bueno, aquí está el ejemplo claro, cómo tenemos que orar largamente. ¿Tienes un problema? Acércate a tu Dios. Porque, hermanos, el valor de la oración constante y piadosa es una de las lecciones que nos da Ana. La oración constante y piadosa. Y no solamente constante y piadosa, sino que también es una oración apasionada. Es una oración apasionada. Nota ahí la pasión de su oración. Vean lo que dice ahí mismo. Pero vamos a leer el versículo 10 y versículo 11. Vean cómo ella ora. Versículo 10 y 11 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y escucha, y lloró abundantemente. O sea, realmente estaba triste, pero también ahí hay pasión en su oración. Versículo 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí hay pasión en su oración, hermanos. Aquí hay constancia en su oración. Este es un modelo perfecto de cómo debemos de orar con pasión, con devoción hacia nuestro Dios. Pero, hermanos, nota algo importante. Ella hace un voto, ¿no es cierto? Y este voto está dividido en 2 partes. Una parte era la promesa de dar el hijo al Señor, ¿no es cierto? Si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar, ¿no? Los eventos siguientes que pasaron demostraron que esta promesa pues se cumplió, ¿no? Ellos llevaron a su hijo al servicio del tabernáculo por tiempo completo. Samuel sirvió en el tabernáculo por tiempo completo, ¿no?
Y la última parte, hermanos, de la promesa o del voto que hizo Ana, se aplicaba en cortarle el cabello, ¿no es cierto? Ya que ella hizo un pacto ahí nazareno, como se le conoce, el pacto nazareno. Eso, hermanos, lo encontramos en el número 6, ya si quieres leerlo después, en número 6 se encuentra ese pacto nazareno, y una de las partes del pacto nazareno, hermanos, es no cortarte el cabello con navaja. ¿No? Ajá, números, en el número capítulo 6, ahí todo el capítulo, ahí encontrarás ese pacto. Y dentro de ese pacto hay 3 cláusulas. Una de ellas es no cortarte tu pelo con navaja, ¿ok? Hay otras cláusulas, por ejemplo, de no beber vino, ¿no? Y otra cláusula, pues no hacer profanaciones ceremoniales, ¿ok? En esas 2 últimas cláusulas no vemos si Samuel lo practicaba o no, ya que Ana no nos deja ver si realmente hizo un pacto nazareno o simplemente le dijo que iba a cortar su pelo, no lo sabemos. En el lado contrario, no sé si recuerdan a Sansón, ¿no? Los padres de Sansón, ellos sí dijeron, yo voy a hacer un pacto nazareno con mi hijo, y ellos sí tenían que cumplir estos 3 puntos. Bueno, en el caso de Ana, ella no lo dice, ¿no? Probablemente entonces simplemente era no cortarle su cabello con navaja, y a lo mejor sí podía beber vino o algo más, ¿no? Pero no lo sabemos a cierta. Lo que sí sabemos, hermanos, y lo que sí queda claro, es que realmente Ana amaba tanto a Dios que consagró a su hijo a Dios. Y por toda su vida, hermanos. No solamente por un tiempo, sino por toda su vida. De hecho, hermanos, los levitas, Ana y Elcana venían de esa tribu de levitas. Los levitas, hermanos, servían por turnos en el tabernáculo. O sea, ellos no se quedaban todo el tiempo en el tabernáculo. Las familias se rotaban cada cierto tiempo para poder servir en el tabernáculo. Y realmente nadie tenía la responsabilidad de servir a Dios por toda su vida en el tabernáculo. Por lo general, hermanos, incluso los votos nazarenos también eran temporales, no eran eternos esos votos, como en el caso de Sansón. También fue un voto, no fue un voto solamente temporal, ¿no? Pero, bueno, en el caso de Ana, pues Ana dijo, yo te lo voy a entregar para toda la vida, ¿no? Y sabes, hermano, Ana quería que su hijo fuera un hombre piadoso. Ana quería que su hijo sirviera a Dios, que glorificara al Señor toda su vida. Estas, hermanos, no fueron promesas hechas a la ligera. Realmente ella lo dijo de corazón. Realmente ella expresó lo que había en su corazón y le dijo a Jehová, yo te lo voy a entregar. Y cuando Dios contestó esa oración de darle un hijo, ¿qué hizo Ana? ¿Se olvidó de su voto? No. Fue y entregó a su hijo. Fue y entregó a Samuel al servicio a Dios. Porque realmente el favor de las oraciones de Ana hicieron que realmente él fuera un hombre de Dios y que él se entregara al servicio del tabernáculo. Y especialmente en una época muy oscura, hermano. Porque la época en la que Samuel está ahí sirviendo al Señor era una época pero muy oscura en el pueblo de Israel. Pero gracias a que Ana era una madre que amaba a su esposo, que amaba a Dios, eso hizo que ella le enseñara quién era Dios. Ana estaba totalmente consumida por su pasión, hermanos, por su amor hacia Dios. Ella oraba profundamente. Ella se metía ahí, hermanos. ¿Por qué será el anhelo de su corazón? Tener un hijo para que ese hijo sirviera al Señor. ¿Y sabes algo, hermanos? Era tanta su oración, era tanta su pasión, que ella lloraba tanto, dice ahí las Escrituras, ¿no? Y este lloro atrajo la atención del sumo sacerdote llamado Elí, ¿no? Lo más seguro, hermanos, es que Elí nunca había visto a alguien orar de esa manera, nunca había visto orar a alguien de manera apasionada, a tal grado que no supo ni cómo tratarla. Vean lo que dice ahí mismo,
Primera de Samuel 1, vean, 1 del versículo 12 al 17, Primera de Samuel 1, versículo 12. Vean lo que dice. Mientras ella, o sea, Ana, oraba largamente delante de Jehová, escucha, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo, ¿por qué? Por ebria. Versículo 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mis aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Date cuenta de algo, hermanos. Elí, como sumo sacerdote, era muy insensible y muy poco empático, hermanos, ¿no? Con esto, hermanos, vemos que así eran sus hijos. ¿Recuerdan sus hijos de Elí? Eran hombres pecadores, hombres muy malos, ¿no es cierto? Y él, como el sumo sacerdote de su nación, era incompetente. Elí era un hombre incompetente, porque luego ve a Ana y la acusa, ¿no es cierto? Y le dice, tú eres una ebria, ¿no? Pero hermanos, esto no era así. Algo parecido les pasó a los apóstoles ahí en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo los derramó y todos pensaban que ellos estaban borrachos, ¿no? Porque hablaban en otras lenguas. Pero bueno, en el caso de Elí, hermanos, pues evidentemente nunca había visto una persona así. Evidentemente nunca había visto a una mujer orando con esa pasión, con esa profundidad en su corazón. Él no se dio cuenta que ella estaba orando, ni siquiera, ¿no? Y probablemente un par de factores. Sí, pues ella estaba dolida, estaba apasionada en su oración, estaba llorando, ¿no? A tal grado que Elí dijo, pues, ¿qué onda con esta mujer? ¿No? Está borracha. Y Elí, hermanos, probablemente se confundió porque, pues bueno, en Israel, por desgracia, ya no se acostumbraba a orar de tal magnitud, en primer lugar, y como costumbre, los israelitas tenían que orar en voz alta. Así oraban ellos, en voz alta, no en silencio. Aquí Ana estaba orando en silencio, ¿no? Dice que ella oraba en su corazón, ¿no? Ella no hablaba, sino todo en su mente, y oraba en su mente a Dios. Entonces, probablemente, como no estaba hablando, pues Elí dijo, pues, ¿qué onda con esta mujer, no es cierto? Pero otra cosa, hermanos, que pudo haber confundido a Elí, pues fueron probablemente las acciones de sus hijos. Sus hijos eran muy malos sacerdotes, a tal punto que llevaban a mujeres dentro del templo, pues para tener relaciones con ellas. Y pues no llevaba a mujeres piadosas, por supuesto, a lo mejor llevaba a mujeres prostitutas, a rameras, a borrachas, y ahí andaban, y Elí pues veía eso y no decía nada, y probablemente Elí dijo, pues esta, la mejor la trajeron mis hijos, ¿no es cierto? Pero vean, el cinismo y el mal trabajo de este sumo sacerdote, que ni siquiera reconocía una oración apasionada, ¿no? Porque ella oraba en su corazón. Y esto es algo real, hermano. Nosotros podemos orar en nuestros corazones. Nosotros podemos orar en nuestros pensamientos. No es necesario siempre hablarlo, ¿no? Podemos orarlo en el corazón, ya que el Señor conoce todo, ¿no es cierto? Dice ahí el Salmo 139, yo se los leo rápido. Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Jehová conoce todo. No es necesario estar hablando siempre a Dios. Dios conoce absolutamente todo. Él ha escudriñado mi entrada y mi reposo, dice también el Salmo. Él conoce todo, hermanos. No solamente pasa esto en el Antiguo Testamento. Esto también pasa en el Nuevo Testamento.
El Espíritu Santo conoce nuestras oraciones a tal grado que dice las Escrituras que Él que intercede, ¿no es cierto?, con gemidos indecibles por nosotros. Él entiende todas las cosas, de acuerdo a Romanos 8. Por eso Ana no tenía la necesidad de orar en voz alta. Volvemos a lo mismo, hermanos. Ana conocía verdaderamente a Dios. Ana tenía un amor profundo por el Dios verdadero, por el Dios de los cielos. ¿No es cierto? Y hermanos, vemos que realmente Ana oraba con pasión. Vemos que realmente Ana le entregaba su vida al Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que dejarle a Dios nuestros problemas. Dice el Salmo 55, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Eso es lo que tenemos que hacer. Echarle al Señor nuestras cargas. ¿Salmo qué? 55. Ajá, es el Salmo 55, ¿no? Decirle, Dios, aquí están mis problemas. Y luego, hermanos, confiar en el Señor, que el Señor va a sustentar esos problemas. El Señor va a dar solución a esos problemas, ¿no? Pero ¿qué tiene que pasar? En primer lugar, tiene que haber un amor profundo por Dios, hermanos. Así como Ana amaba a Dios, así nosotros tenemos que amar a Dios para ir delante de Él, pero no de manera orgullosa, sino de manera humilde. Porque la humildad, hermanos, es una característica de la fe. Vean lo que dice Primera de Pedro 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Ajá, Primera de Pedro 5, versículos 6 y 7. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice así las Escrituras: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se dan cuenta? Dios te ayuda con tus cargas, Dios carga tus cargas pesadas, pero ¿qué tienes que hacer primero? Humillarte. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Ahí está la consecuencia de tu humillación. Si tú te humillas, Él te va a exaltar cuando fuera tiempo. O sea, Él va a quitar tus cargas cuando fuera el tiempo, hermanos. Eso pasó con Ana. Ana se humilló y Dios finalmente respondió la oración de Ana. Dios le dio un hijo que ella había pedido tanto. Su alma agradecida respondió a esa bendición con una alabanza. Ana, cuando vio la bendición de que iba a tener un hijo, ¿qué fue lo primero que hizo? Alabar, alabar. Sus palabras, hermanos, de alabanza están registradas en 1 Samuel 2 y son, por así decirlo, una obra maestra. Están llenas de teología, están llenas de palabras hermosas. Por desgracia, hermanos, por cuestiones de tiempo no lo vamos a analizar, ya que es una alabanza muy hermosa, pero cuando veamos a María, la madre del Señor Jesucristo, ella también da un cántico que se le conoce como el Magnificat, y es un poco parecido, hermanos, a esta alabanza que hizo Ana y la de María. Sí la vamos a analizar un poco, ¿no? Pero bueno, ya tendremos tiempo de analizar la de Ana. Simplemente quiero que la leamos, hermanos, porque es una alabanza hermosa. Cuando ella vio que realmente Dios la ayudó, cuando ella se humilló y Dios actuó por sus oraciones, ella alabó al Señor. Y vean lo que dice 1 Samuel 2, versículo 1 al 10. Dice 1 Samuel 2, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Dice, y Ana oró y dijo, vean, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se enchanzó sobre mis enemigos por cuanto me alegré de tu salvación.
No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y a los que tienen muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender el Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerles sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos parecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tornarán desde los cielos. Jehová juzgará a los que Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Se dan cuenta, hermanos? Estas son palabras hermosas. Es una alabanza hermosa. Y como pueden ver, hermanos, ¿sí? Como pueden ver, hermanos, otra vez una mujer apuntando al Mesías, ¿no es cierto? Él dará poder al rey y exaltará al ungido. Las mujeres piadosas de Dios siempre tienen presente al Mesías, ¿no? Hoy en día sabemos que ese Mesías es Jesucristo, ¿no? Pero hermanos, aquí podemos quedarnos horas y estudiar esta alabanza profunda, ¿no? Pero tendremos algún día la bendición de estudiar, hermanos. Pero en términos breves, hermanos, en manera general, aquí podemos ver cómo Ana conocía realmente a Dios. Todas estas palabras que expresa Ana expresan al Dios verdadero. Ella realmente conocía las profundas cosas de Dios. Aquí hay cosas realmente grandes, reveladoras, hermanos. Ella reconocía, por ejemplo, la santidad de Dios. Ella reconocía su misericordia. Ella reconocía su sabiduría, su poder, su justicia. Ella lo adoraba como mi Salvador, le dice, ¿no es cierto? Tú eres el Creador, tú eres el que juzga soberanamente. Pero también reconocía la ruina y la depravación del hombre. Reconocía el pecado del hombre, el pecado de la humanidad, ¿no? Esto es una oración hermosa, hermanos, ¿no? Ella decía, el incrédulo es malo, el rebelde es malo. Ellos se esfuerzan poco para conocer a Dios, ¿no? Vean, Ana era una mujer teóloga, una verdaderamente teóloga. Aquí hay conocimiento teológico, hermanos, en estas palabras, ¿no? Sí, sí, ella va más allá, hermanos, ¿no? Esto no es simplemente teología académica, hermanos, no. Ana tenía un verdadero conocimiento íntimo de Dios. Ella se esforzaba por estudiar las Escrituras, por conocer al Dios verdadero. Sus palabras de alabanza, hermanos, están llenas de amor, de conocimiento verdadero y de asombro verdadero por su Dios. Hermanos, esto es amor a Dios. Esto es amor a la palabra de Dios. Esto es amor por las cosas celestiales. Esa fue la clave, hermanos, para que ella fuera una madre virtuosa. Entonces, en primer lugar, ella amaba a su marido y su marido la amaba y los dos iban a la iglesia y los dos se esforzaban. Digo, a la iglesia en términos prácticos actuales, antes era el templo, los dos iban al templo, adoraban al Dios verdadero, pero este amor que se tenían entre ellos estaba basado ¿en qué? En el amor a Dios. Porque ellos conocían al Dios verdadero, ellos alababan al Dios verdadero, pese a las circunstancias que tenían. Ahí estaba su fundamento.
Y por último lugar, hermanos, y para acabar, Ana tenía otro amor. Y es un amor importante. Un amor por su hogar. Ana amaba a su hogar. Cuando Ana y Alcán regresaron a casa después de su encuentro con Elí ahí en el tabernáculo, vean lo que dice ahí, 1 Samuel 1:19. Ahí mismo, capítulo 1, versículo 19, dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en Rama. Y Alcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Dice ahí que le puso por nombre Samuel a su hijo, ¿no? Entonces eso quiere decir... El significado de Samuel, hermanos, no está muy claro en las escrituras ni en las traducciones. El nombre de Samuel se puede traducir literalmente como nombre de Dios. ¿Así? Nombre de Dios. Nombre de Dios. Pero algunos comentaristas sugieren que el significado de Samuel es pedido a Dios. Otros dicen que significa oído por Dios, ¿no? O sea, realmente no hay un acuerdo de lo que significa Samuel, ¿no? Otros más dicen que en hebreo es muy parecido al significado de Ismael. Dios escuchará. Eso es lo que significa Ismael. Otros dicen que eso podría ser. Pero cual sea el significado, hermanos, esto apunta a lo que Ana tenía en su corazón. Ella quería que Dios la escuchara y Dios la escuchó. ¿No es cierto? Dios cumplió lo que había en el corazón de Ana, ¿no? Porque Samuel, hermanos, realmente era una respuesta viviente de lo que había en el corazón de Ana. Samuel era un recordatorio de que Dios la había escuchado, ¿no? Y Ana, hermanos, pues se concentró en eso, en cuidar a su único hijo Samuel. Vean lo que dice ahí versículo 22. Ahí mismo, capítulo 1, versículo 22, dice: pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ella no subió al templo. Llegó el día en que tenían que ir al templo y ella dijo: no, yo no voy a ir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se destete. Ella sabía que el tiempo con Samuel era muy corto, muy corto. Las madres, hermanos, de esa cultura amamantaban a sus hijos hasta los 3 años. Hasta los 3 años. O sea, Ana únicamente tenía 3 años para cuidar a su hijo. Y a Ana le bastó únicamente 3 años para ser la mayor influencia formativa de un verdadero hombre de Dios, de una verdadera mujer de Dios. Ana le enseñó a caminar, Ana le enseñó a hablar. Y una vez, hermanos, que fue destetado, Ana estaba determinada a llevárselo y entregarlo al templo. Pero mientras pasaba ese tiempo, ella era un ejemplo para Samuel. Y así, hermanos, es como realmente Ana se convirtió en el modelo de una verdadera madre, de una verdadera ama de casa. Porque, hermanos, nunca una madre estuvo tan dedicada a su hijo y a su hogar que Ana. Ana se entregó apasionadamente por su casa y por su hijo. Tenía mucho trabajo. Amamantarlo de pequeño, cuidarlo, ayudarle a aprender las cosas básicas de la vida, ¿no? Caminar, hablar, ¿no? Darle sabiduría en esta vida. Pero sobre todas las cosas le enseñó algo importante. ¿Quién era Dios? ¿Quién era Jehová? Eso es lo que hizo una madre. Eso es lo que hizo Ana. Ella realmente le dio seguridad a su hijo de que existía un Dios verdadero y le dijo: cuida a este Dios verdadero, ¿no? Hermanos, esto es algo importante. Es algo importante que tienen que aprender todas las madres. Ana comprendía que era vital los primeros años de la formación de sus hijos. No solamente en cosas terrenales,
sino en cosas espirituales. Porque el 90% de la personalidad del hijo es en temprana edad. El 90% de su personalidad la va a adquirir en la temprana edad, hermanos. ¿Recuerdan el Proverbios que dice? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero el proverbio dice instruye al niño. El proverbio no dice instruye al joven, al niño. Porque la niñez, hermanos, es algo fundamental para su personalidad. Es por eso que es importante y Dios manda a los padres a que críen sus hijos desde pequeños en los pasos de Dios, para que este niño empiece a crecer en las cosas de Dios. Ana lo sabía. Ana preparó a Samuel en eso. Y en esos años de formar a su hijo, le dijo, aquí está, este es Dios. Nosotros creemos en el Dios verdadero. Nosotros creemos en este Dios poderoso. Y todo ese conocimiento teológico que tenía Ana, se lo compartió, por supuesto, que a Samuel. Porque ella amaba a su hijo. Ella amaba a su hogar. La historia nos dice, hermanos, que ella hizo bien su trabajo. Que ella instruyó a su hijo, no solamente en las cosas naturales de la vida, de enseñarlo a caminar, de enseñarlo a hablar, sino en las cosas de Dios. Samuel creció en sabiduría y en conocimiento y fue un gran hombre de Dios, ¿no? Aquellos primeros grandes reyes salieron por la bendición de Samuel. El primer gran rey, David, ¿no? Y Samuel fue usado por Dios grandemente. ¿Pero gracias a qué? A que él tuvo una influencia importante con su madre. Sí es cierto, pasaron estos 3 años, dejó de destetar Samuel y Ana y Elcana llevaron a Samuel al tabernáculo. Y Samuel se quedó por toda su vida en el servicio del tabernáculo. Eso no quiere decir que lo abandonaron, no. Ellos cada vez que iban al templo a adorar, veían a su hijo. Por supuesto que Ana seguía al pendiente de su hijo. Por supuesto que Ana seguía instruyendo a su hijo. Ana seguía siendo ese ejemplo de una madre verdadera, de una madre virtuosa, de una madre que amaba a Dios. Y todo eso se lo transmitía a su hijo. Y su hijo creció y fue lo que fue, hermanos, ¿no? Y hermanos, hay mucho que aprender de Ana. Hay mucho que aprender. Por desgracia, este estudio simplemente es un estudio panorámico, hermanos, de la vida de Ana, pero yo los animo, hermanos, a que ustedes investiguen más, a que ustedes estudien, a que lean toda Primera de Samuel y que vean la vida de Ana para que ustedes vean cómo realmente ella era. Era una madre que se entregaba, no solamente por su hijo, sino también por su marido y por Dios. Dice que cada vez que iba cada año le llevaba su vestimenta nueva. Sí. Dice, ya creció. Sí, lo cuidaba, o sea, nunca se olvidó de ella. Y aparte, Dios la bendijo aún más con más hijos. Ana tuvo más hijos. Tuvo 3 hijos y 2 mujeres más. Entonces Dios aún así la bendijo más, ¿no? Pero realmente Ana se caracteriza porque ella amaba al cielo, en primer lugar, amaba a su marido y amaba a su hogar, a sus hijos, a su familia. Por eso ella era una mujer virtuosa. Por eso era una mujer piadosa. Su extraordinaria vida se caracterizó de esto. Entonces, hermanos, Ana nos muestra lo que una mujer puede hacer cuando se consagra al Dios verdadero, cuando sigue las cosas del Dios de verdadero. En primer lugar, amarlo, amar a tu esposo y amar a tus hijos. Eso es lo que aprendemos de Ana. Y hasta aquí, hermanos, concluimos la vida de Ana.